¿Cómo estamos todos? Bien, qué bueno es que estemos en la casa del Señor hoy para adorar su nombre. Es que, mis amables hermanos, estamos contentos de poder reunirnos. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Estamos contentos de tenerle. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Levante la mano si nos visita por primera vez. ¿Todos somos de casa? Ah, bueno. Son de casa. Hermanos, el domingo que viene, como decía nuestro anciano Johnny, nos va a visitar el pastor Leonardo, va a estar con nosotros. Él va a estar exponiendo también la palabra. Pero hoy quiero yo hacer una pausa del estudio que tenemos en Colosenses y ampliar el panorama de un pasaje que vimos quizás algún año atrás, quizá un poco más, y es el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16 hasta el 30. En el Evangelio de Juan hay un pasaje maravilloso donde vamos a mantenernos ahí y es el que vamos a estudiar hoy. Juan, capítulo 4, versículos del 16 hasta el 30. Gloria a Dios por nuestros hermanos que pasan en pantalla, pero les invitamos a que usted abra ese ejemplar que anda en sus manos y leamos juntos la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todo, iglesia? Quiero que me siga usted con la lectura mientras voy leyendo. Dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de abrir tus sagradas escrituras. Señor, estamos aquí. Inclina nuestro oído a tu palabra. Estamos conscientes de que nuestras alabanzas tú escuchaste con tus oídos, inclinaste tus oídos. Ahora, Dios mío, te rogamos con todo nuestro corazón
que nos hables al corazón, que inclines nuestro corazón, nuestro oído, nuestra mente, nuestra voluntad a tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos hoy. Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias por haber dado a tu único Hijo por nosotros, puesto en la cruz. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Yo quiero detenerme y abrir el panorama de un pasaje maravilloso que cruzamos hace un buen tiempo atrás. En este pasaje Jesús tiene un encuentro extraordinario con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. De hecho, el tema de esta tarde es el encuentro o el único encuentro que transforma vidas. El único encuentro que transforma vidas. Sin temor alguno, más de alguno de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con alguien o con algo que nos ha emocionado, que nos ha puesto felices y que inclusive antes de tener el encuentro estamos emocionados, ansiosos para que esa hora llegue. Quizá comenzamos a contar los días, quizá comenzamos a contar las horas. Yo tengo un hijo llamado Matías, que cuando a él le emociona algo, hace señas, hace como que va a volar, se pone de emocionado. Yo creo que más de alguno de los que estamos aquí nos enfrentamos ante esta situación cuando tenemos algo que sabemos que estamos ansiosos para que ese momento llegue. Ahora, en este pasaje, Jesús tiene un encuentro extraordinario con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Este encuentro no es cualquier encuentro. Este encuentro que se va a dar en este lugar es un encuentro entre dos enemigos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos miraban a todo aquel que no era parte de Israel o que estaba bajo la sombrilla de la gracia que había cubierto a la nación de Israel, lo menospreciaban, lo miraban de menos. En esta historia encontramos lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, lecciones sobre la gracia, lecciones sobre la redención y también sobre la verdadera adoración. Lo primero que yo encuentro en este pasaje bíblico es la sed del alma del ser humano que ningún hombre puede saciar. La sed que todo hombre sin Cristo tiene, que nada de lo que el mundo pueda ofrecer puede saciarte o puede hacerte satisfecho. Porque solamente lo encuentras en Cristo Jesús, nuestro Señor, el que sacia, el que bendice, el que llena ese vacío. En estos versículos, Jesús revela su conocimiento que ningún hombre puede tener. Y a la mujer esto le parece asombroso. Él señala su historial de relaciones familiares y su búsqueda del significado de la vida. Esta mujer, dice la palabra de Dios, bueno, de hecho, ella se lo dice a Jesús. Cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y es que todo aquel que está insatisfecho en su interior buscará en personas, en cosas, en objetos, el llenar ese vacío, el satisfacerse. Y andará brincando de lugar en lugar, de cosa en cosa, de persona en persona. Pero mientras esta persona que tiene esa búsqueda no se encuentre con Cristo Jesús, vivirá su vida brincando de lado en lado sin satisfacer su deseo.
Él señala su historial familiar y por ende su búsqueda interior. En el sentido de la insatisfacción interna, esta mujer representa a muchos del hoy. Yo quiero que por un momento usted piense en la mujer samaritana. Y esta mujer samaritana estuvo de hombre en hombre buscando satisfacer su deseo interior, su paz, encontrar algo que la hiciera sentir bien, pero no lo había encontrado. Ahora, de repente se encuentra con alguien fuera de serie, fuera del mundo, que comienza a expresarles, le comienza a expresar palabras tiernas, palabras de amor, palabras de consuelo. Lo segundo que yo encuentro en el pasaje bíblico es la única fuente del agua viva. Primero, que lo que encuentro aquí es la sed, el deseo en el hombre. Lo segundo, la fuente del agua viva. Jesús se presenta como la única, no como la fuente, no, se presenta como la única fuente del agua viva que satisface la sed espiritual y eterna del ser humano. Es decir, si tú bebes del agua que Jesús ofrece, no tendrás sed jamás y vivirás saciado por una eternidad. Jesús no era un super genio religioso en solitario que apareció accidentalmente entre los judíos. Jesús era, es y será el Hijo de Dios, quien fue enviado por su Padre para comprar, rescatar a un mundo totalmente perdido. Es decir, este método que Dios utiliza con Jesús para salvar a la mujer samaritana no es accidental. No es que simplemente de repente Jesús estaba en el pozo cuando la mujer llegó o viceversa. No, esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios estaba que esta mujer, en su deseo, en su vacío que tenía en su corazón, ese día, esa hora, Cristo Jesús se le iba a aparecer y su sed iba a ser saciada por una eternidad. Es el plan perfecto que Dios utiliza para salvar también a miles, es más, millones de pecadores, como te alcanzó a ti y como me alcanzó a mí. No voy a preguntar cuántos hemos bebido del agua de vida, porque estoy consciente que la gran mayoría que estamos aquí hemos sido saciados por el agua que calma la sed eterna. Ahora, veremos a Jesús como el Señor de la salvación y que atrae a verdaderos adoradores. Ojo a esto. Encontramos a Jesús aquí saciando el deseo desesperante de una mujer que sacia su sed, pero no solamente sacia su sed, sino que es el salvador de esta mujer. También es el perdonador. Y no solamente es el perdonador, sino que dice la Biblia que el Señor anda buscando a tales adoradores que le adoren en espíritu, porque Él también es espíritu. Entonces dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo me gozaba hoy cuando cantábamos al Señor y miraba a alguno de los hermanos levantar sus manos, adorar al Señor, cantarle al Señor. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos hace adorarle, nos hace rendirnos a Él. Ahora, en este pasaje encontramos la adoración que el Señor busca. Punto número 1. La adoración no está limitada a lugares específicos. Usualmente nosotros decimos, hijo, hija, esposo o esposa, vamos a la iglesia a adorar al Señor, ¿verdad?
Ese es nuestro lenguaje común. No, nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando a nuestro Creador. Vuelvo y repito, usted es una vida viviente en adoración. Bueno, debería de hacerlo si usted es hijo de Dios. Mi vida debe adorar al Señor 24/7, todos los días, a cada momento, a cada instante. Entonces, en el momento en que nos cambiamos, en el momento en que nos bañamos y alistamos y alista usted sus hijos para venir a adorar al Señor, usted viene en una continuación, usted viene a continuar adorando al Señor, porque su vida es adoración todos los días. Entonces, esto es lo que anda buscando nuestro Señor. Y en este aspecto, la adoración a nuestro Señor no está limitada a iglesias o a templos o lugares o edificios, porque usted es el templo que adora a Dios todos los días. Ahora, la mujer hace énfasis en lugares en cuanto a la adoración como parte importante según las costumbres de aquel entonces y como muchos tienen de costumbre también el día de hoy. Pensar vagamente que en este lugar únicamente se adora al Señor. Yo te quiero dejar en tu mente, iglesia, que la adoración al Señor debe ser en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. John Piper en cierta ocasión dijo: Padre, permítenos que aún en nuestros sueños exaltemos al Señor. Lo que tú sueñas, que sea de glorificación al nombre de Dios. Tanto así debe ser nuestra adoración. La mujer está haciendo énfasis en lugares, como era la costumbre, y lleva a Jesús a una verdadera exposición de lo que Él demanda, tanto de la mujer como demanda de ti. La mujer expone lo exterior, lo superficial, inclusive lo que nosotros podemos ver aquí, de la adoración. Dios busca lo interior de ti, lo verdadero, lo que ha cambiado. Ezequiel nos dice que Él cambió nuestro corazón de piedra e insertó un corazón de carne, un corazón receptible, un corazón que es adorador a Dios. Eso sería en el hoy como decir que la tarima o los instrumentos físicos son la adoración verdadera. No, eso no es. La adoración verdadera es usted, soy yo, usted es el templo. Pablo en cierta ocasión dijo: procuren con diligencia presentar sus cuerpos. ¿Como iglesia? ¿Como un sacrificio? Vivo. Procure, iglesia, presentarse usted, su cuerpo, su mente, su deseo, como un sacrificio, como adoración vivo ante el Dios Todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el que puso a Cristo Jesús en la cruz, espera que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, vemos cómo la mujer aquí está sacando las costumbres, ¿verdad? En este pasaje, dije al principio, tenemos lecciones tan importantes como la sed del alma en el hombre, la revelación de Cristo y el testimonio transformador, la fuente de agua viva y la verdadera adoración. Ahora, en Isaías capítulo 55, versículo 1 nos dice: a todos los sedientos, ¿se acuerdan? A todos los sedientos, venid a las aguas. Esto me llama mucho la atención y me llena mucho de regocijo, porque esto es Dios hablando a sus hijos. Ustedes que tienen sed, vengan a mí y beban del agua que saciará su sed. Allá en Proverbios capítulo 18, versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. ¿De cuál hombre? De Cristo. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. ¿Quién es la única fuente de sabiduría según aprendimos el domingo pasado, iglesia? Cristo Jesús.
Él es la fuente, Él es la sabiduría. Entonces, y allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Hago una pausa un momento aquí. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tuvo cosa a que aferrarse, estando junto a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y bajó a la tierra, tomando condición de ¿qué? De siervo. Y yo puedo ir mucho más allá. Cristo Jesús tomó la peor condición nuestra. Cristo Jesús llegó donde usted y yo no hemos llegado. Porque Cristo Jesús experimentó el dolor de la ira del Padre, cosa que usted y yo no hemos experimentado y no vamos a experimentar. Porque Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado. Cristo Jesús bajó y experimentó lo que usted y yo deberíamos experimentar. Entonces dice Apocalipsis 22, 1 y 2. Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Cristo Jesús es el agua viva, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero, iglesia? Cristo, el Cordero inmolado, o como algunos por ahí lo llaman, el Cordero Pascual, el Cordero que quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba un árbol de vida que produce 2 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Iglesia, nuestro Señor es el agua de vida que ha calmado nuestra sed. Usted y yo no tenemos sed jamás. Lo interesante de esta narrativa de nuestro pasaje es cómo es posible que si estos dos, los judíos y los samaritanos, eran enemigos, ¿cómo es que hasta estas alturas están teniendo una conversación muy fuera de lo común? Si usted le presta atención a la conversación, y más que toda la mujer se mostraba interesada en platicar con Jesús, bueno, es porque en Jesús se encontraba la plenitud de la misericordia que no rechazó a sus mismos enemigos. Inclusive, estando con una enemigo, ¿verdad? Que era la samaritana, no la rechaza. Va de camino a la cruz, llega a la cruz, y estando en la cruz, siendo azotado, siendo castigado, exclamó con voz al cielo y le dijo al Padre: Padre, no le tomes en cuenta estos pecados, porque no saben lo que hacen. De repente hay un ladrón a su lado y lo está injuriando a Jesús, y le dice: vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros mismos, sálvate y sálvanos a nosotros también. De repente sale un ladrón, el siguiente ladrón a su otro lado, y le dice: oye, ni estando en la misma condición temes a tu Dios. Nosotros en verdad estamos donde merecemos, y el castigo que estamos recibiendo es lo que merecemos por lo que hemos hecho. Luego torna su mirada y le dice a Jesús: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que las palabras de Jesús son las palabras más consoladoras que un hombre puede escuchar? Iglesia, usted puede imaginarse que usted le diga al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con voz audible usted puede escuchar la voz del mismo Hijo de Dios, la voz del mismo Cristo que estaba siendo crucificado por nuestros pecados, y que le diga a usted: mira, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, eso es lo más glorioso que pudo escuchar este hombre. Esto es lo más maravilloso, y esto, iglesia, me lleva a mí, me compuca el corazón, porque es lo que Cristo ha hecho por su iglesia.
Cristo ha prometido que donde Él esté, usted también y yo estaremos con Él. Así como se lo dijo a este Señor en la cruz, también nos ha dicho a nosotros. En el día del Señor, usted y yo estaremos juntamente con Él en el paraíso, gozando, disfrutando, deleitándonos. Iglesia, y en aquel día dice la palabra de Dios que le veremos tal cual es. El gozo que hoy sentimos, podemos decir como el siervo Job, que de oídas le hemos podido oír, pero en aquel día le veremos tal cual es, su rostro resplandeciente, el cordero inmolado, aquel cordero que murió en la cruz del Calvario con su costado traspasado, con escupidas en su cuerpo. Y dice la palabra de Dios que en sus llagas Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y por esas llagas nos dice la palabra que usted y yo hemos sido curados. Y en el versículo 20 sigue diciendo la historia. Nuestros padres adoraron en este monte. Costumbres, religiosidad. Ustedes dicen que no es aquí, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Jesús le responde en el versículo 21 y le dice: mujer, mire usted con qué amor Jesús le habla a la mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Usted sabía que Jesús estaba a horas para morir en la cruz? Cuando Jesús muere en la cruz y Jesús eleva su mirada al cielo y le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde ese momento se partió el tiempo en un antes y un después. Ya no más adoración en el templo, ya no más adoración en el monte, porque desde ese momento, iglesia, usted y yo podemos entrar directamente al aposento alto, adorar al Señor, y no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa que sea en el templo, no importa que sea en el monte, no importa que sea en el trabajo, no importa que sea en tu casa, no importa dónde estés, adora al Señor, porque Él nos dio la libertad de entrar directamente y hablar con Él todos los días. Esto es maravilloso lo que Jesús habla aquí. Por eso dije yo, voy a expandir el panorama de este pasaje que vimos hace un tiempo atrás y detenerme un poquito más detallado en los versículos. El versículo 21 es maravilloso. Jesús le dice: mujer, créeme. Yo les puedo decir, iglesia, hoy, bajo el Espíritu Santo, iglesia, crea que el tiempo ha llegado donde podemos adorar al Señor donde quiera que estemos. No importa donde estemos. Jesús le dice: créeme, la hora viene. Horas después, ¿qué pasa con Jesús? Jesús es crucificado, va a la cruz. Ahora, esto es lo que nos dice Jesús en el versículo 21. Y lo que puedo sacar como aplicación de este versículo 21 es que el lugar es irrelevante para un verdadero adorador. Vuelvo y lo repito. El lugar es irrelevante para un verdadero adorador, porque el verdadero adorador adora porque tiene el Espíritu en su corazón, en su vida. Es el templo y morada del Espíritu de Dios. Ahora, lo que Jesús dice en el 21 es de suma importancia. Viniendo, ojo a esto, viniendo de los labios de un judío. Que un judío diga, los lugares no importan, eso ante el resto de los judíos es una blasfemia. Y pueden hasta desterrarlo de sus tribus. Porque para ellos el templo que construyó Salomón, eso era, hermano, eso era, hasta el día de hoy, están esperando que se construya nuevamente. Pero en el día de hoy, usted y yo somos
ese templo que aquellos todavía esperan. Yo creo, iglesia, y me temo que quizá no hemos entendido la magnitud de este versículo en nuestras vidas. Porque si en verdad entendiéramos lo que significa que Cristo Jesús haya dicho, nos haya dado libertad para que adoremos en todos lados, porque ahora nosotros somos el templo, iglesia, usted quizás y yo viviríamos vidas un poquito más diferentes ante los ojos del Señor. Entendiendo que ahora yo soy el templo, camino como el templo de Dios, pienso como el templo de Dios, hablo como el templo de Dios, hablo como que si Cristo Jesús está enfrente mío, ¿por qué? Porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí, que es la tercera persona de la divinidad. Y yo quiero llevarte a esta inclinación. Quiero que por un momento medites en verdad y te preguntes, en verdad, si soy el templo de Dios, ¿estoy adorando al Señor como debo adorar? Evalúate a ti mismo. ¿Adoro al Señor como debo adorar? Como Jesús le está diciendo a la mujer, si sos espiritual, adora a Dios que es espíritu. Esto es importante, como dije, viniendo de un judío, porque para los judíos el lugar era el templo que fue destruido para reunión, construido para la reunión y para la adoración al Dios eterno, al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, según ellos. Bueno, y eso es lo que es decir, Yahweh o Jehová Dios. Ellos esperaban ahí la presencia. Pero en este caso Jesús no es un judío común y corriente. Iglesia, Jesús es el Hijo de Dios, enviado directamente desde lo más alto para que formara parte de un pueblo que escogió Dios y puso por nombre Israel. No porque haya algo bueno en ellos, sino porque a Él le dio la gana, le plujo escogerlos según su soberana voluntad. Así como también a Él le plujo escogerte a ti, escogerme a mí, según su voluntad para salvación y para que hoy seamos sus hijos y para que hoy le adoremos. De igual forma escogió al pueblo de Israel para preservar su simiente. En este caso, Dios a través de Cristo Jesús nos ha escogido a nosotros y nos preserva porque somos su pueblo. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos nación santa, ¿verdad? O sea, santo significa separado, apartado para adoración. Somos una nación apartada para adorar el nombre del Señor. Una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido bajo qué aspecto? Adquirido por Cristo Jesús en la redención. Cuando Él nos redime, Él nos toma nuevamente y nos compra, adquirido para anunciar las buenas nuevas. Jesús es el Hijo de Dios enviado directamente desde lo más alto para que formara parte de ese pueblo escogido por Dios llamado Israel, porque a Él le plujo y nada más. Los judíos hasta el día de hoy están esperando la reconstrucción de un lugar de adoración. Usted y yo hoy disfrutamos el lugar de adoración porque somos nosotros mismos. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿cuántos de aquí disfrutan el adorar al Señor? Dígalo de corazón, hermano, así con ganas. ¿Cuántos disfrutamos el adorar al Señor? Iglesia, si usted hoy disfruta estar en la presencia del Señor, déjame decirle que ese gozo que usted siente cuando disfruta el adorar al Señor solamente es la antesala del gozo que en aquel día vamos a disfrutar. El gozo que en aquel día vamos a sentir, iglesia, es
Es inexplicable. Vamos a estar frente al Dios Todopoderoso. Vamos a estar al frente del Cordero inmolado que dio su vida por cada uno de los que estamos aquí. Su iglesia, que ha comprado a precio de sangre. El templo era donde ellos realizaban sus eventos de glorificación a Dios. Con la venida de Jesús cambió todo. Porque la venida de Jesús es el cumplimiento de las fiestas que ellos celebraban. Yom Kippur, por ejemplo, que era el día de la expiación, donde agarraban los animales, los preparaban y los mataban para expiar los pecados del pueblo. Cristo Jesús es el Cordero que vino y lavó de una vez y para siempre los pecados de su pueblo. Cristo Jesús es ese Cordero que ha lavado nuestros pecados, ha lavado tus pecados y mis pecados. Con razón el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, iglesia, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en cierta ocasión también decía el apóstol, es que con Cristo es que estoy juntamente crucificado. Jesús le dice, estos lugares no serán más el centro de la adoración. Ella no se esperaba esta respuesta, porque los judíos defendían el templo como el centro de la adoración y los samaritanos defendían el monte que se llamaba Gerizim, donde ellos se reunían, donde estaba el pozo de Jacob, donde Jesús llegó a beber agua y le pidió a la mujer. Jesús rechaza literalmente este argumento y le dice, no más lugares. Es tu vida la que se convierte en adoración. Jesús, de hecho, en ese pasaje menciona la adoración al Padre. En lugar de donde adoramos, Jesús se enfoca a quién adoramos y cómo lo adoramos. Jesús lo que hace es direccionar a cómo adorar y a quién adorar a esta mujer. Versículo 21. ¿Y a quién es que debemos adorar? Jesús lo dice, al Padre. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Sabe cómo comenzó Jesús a orar? ¿Cómo comenzó, iglesia, a orar Jesús? Padre nuestro, que estás ¿dónde? Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en nosotros. En nosotros. Así como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Sabe lo que quiere decir Jesús cuando le enseña a orar a los discípulos con el Padre nuestro? Así como tus ángeles te adoran, así como en el cielo se hace tu voluntad, que aquí en esta congregación también se haga tu voluntad. La hora viene cuando ni en este monte ni en el templo adoraréis al Padre. Ella no había dicho esto. Ella lo que dijo nuestros padres, o sea, nuestros antecesores, nuestros abuelos, venían y adoraban aquí. Él lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué no dijo a Dios o al Señor? Porque al final de todo, Dios es el Padre. Él es el Padre de todos los samaritanos, de todos los judíos y de todos los gentiles. Por eso Cristo Jesús generaliza y dice, vendré la hora en que todos, no en este monte, no en el templo, adorarán al Padre. ¿Sabe lo que se muestra aquí, iglesia? Aquí lo que se muestra es la gracia soberana de Cristo Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido en que no hace acepción entre judíos y samaritanos y gentiles, sino que Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene donde los samaritanos, donde los judíos, donde los gentiles adorarán a un solo Padre que está en el reino de los cielos.
Y eso es lo que ahora, iglesia, hacemos nosotros como iglesia, adorar a un solo Padre, que está en el reino de los cielos. ¿Es el Padre de los judíos? ¿Es el Padre de los gentiles? Dice la Biblia que el de ambos pueblos hizo uno solo, ¿verdad? Y aquí podemos decir nosotros, bueno, razones para adorar al Padre. Primero, Él llama la atención para que ella recuerde quién era el Dios de sus padres. Ella dice, no, es que yo vengo aquí porque mis padres, no dijo mi padre, mis padres. Jesús le dice, no, es el único Padre a quien tus padres debieron adorar y tú debes adorar. Y él le dijo en el 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Se acuerda lo que le mencioné al principio? Que según las costumbres de ellos adoraban porque Dios era el padre de Isaac, de Abraham y de Jacob. Entonces, y en el versículo 12 le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En Juan 4:12 también nos dice. Y básicamente para ella la tradición era lo más importante. Para ella, para Jesús no. Ahora, en el enfoque de Jesús, Jesús no le dice, bien, esos padres deben adorar a Dios. Jesús le dice, viene el día que el verdadero Padre será adorado en toda lengua, en toda nación, en toda tribu, porque hay un solo Padre en el reino de los cielos, y ese debe ser adorado por todos. Y el que no adore al Padre verdadero, también llegará el día en que sus rodillas se doblarán, en que sus lenguas confesarán que Él es el Dios Todopoderoso. Pero mientras sus hijos estamos en esta tierra, todos debemos adorar al Padre, todos debemos adorar a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador, que Él nos ha perdonado. Dios es el Dios. Dios es el Padre de los hijos que le reciben. Bueno, al decir Padre, esto implica que hay hijos, ¿verdad? Cuando Jesús dice al Padre, entonces existe una pregunta. ¿Quiénes son sus hijos? Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos, esto nos responde. ¿Quiénes son sus hijos? Juan nos responde en el versículo 12, capítulo 1. Pero a todos los que le recibieron, ¿verdad? Estos son los hijos. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos suyos. Tengo una versión diferente, pero la otra versión dice, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos sus hijos. Ahora yo dirijo esta pregunta a usted. ¿Usted ha recibido al Señor? Usted es hijo de Dios. Si usted no ha recibido al Señor, pues le es necesario nacer de nuevo para que sea su hijo. Le recibieron, que creen en la fe salvífica, recibe a Cristo y descansa en Él por todo lo que ha revelado de sí mismo, su nombre, su potestad, su autoridad, el derecho. Literalmente nos dio el derecho de ser hijos suyos. En un pasaje maravilloso dice que Él nos dio la libertad o la licencia o el privilegio de llamarle Abba Padre. Amados y adoptados por el Padre. No solamente nos hace sus hijos, sino que nos da su imagen. De hecho, la palabra de Dios dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Lo veíamos hace un tiempo atrás. Según también nos dice Juan capítulo 11, versículo 52 y primera de Juan capítulo 2 y versículo 29. Ahí también en primera de Juan 2, 3 y en el versículo 10. Dice, engendrados de Dios, hijos de Dios. Y la razón por la cual confiamos en Jesús es porque Él nos ha regenerado y nos ha dado una nueva vida que está ligada a Él, no separada.
Está ligada a Él. De hecho, el Evangelio también nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Desde el momento en que en Cristo Jesús nos salva, usted y yo quedamos ligados a Él. Y entonces podemos hacer muchas cosas, porque es lo contrario de lo que nos dice Él, que separados de Él nada podemos hacer. Pero en Él todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, todo, en Él solamente. No en mis deseos, no lo que yo quiero, es lo que exalta su nombre, lo que glorifica su nombre. Juan 3 del 1 al 8. Y también Tito capítulo 3 versículo 5. Esta clase de vida no viene por haber nacido de algún linaje meramente humano, como lo que creía la mujer. Nuestros padres eran pudientes. Ustedes dicen que es en el templo. No se trata de eso. Se trata de que Cristo Jesús te haya salvado, te haya perdonado y te haya metido al redil, te haya traído a su familia. Tito 3:5. Este es básicamente el error que los judíos cometen. Nosotros somos de la tribu de, somos descendientes de, somos linaje real de. La Biblia dice que si usted y yo hemos creído en el Hijo de Dios, somos salvos y también somos su pueblo. Porque la sangre, decíamos el domingo pasado, la sangre que lavó a judíos también lavó a nosotros, los gentiles. La gracia que cubrió a judíos también cubrió a gentiles, nosotros. El Padre que tienen los judíos es el Padre que tenemos nosotros. Por ende, somos su pueblo, somos su nación. ¿Qué importa que ellos vengan de Abraham? ¿Qué importa que ellos vengan de Isaac? ¿Qué importa que ellos vengan de Jacob? Lo importante es que Cristo Jesús, así como los amó a ellos, también nos amó a nosotros. A lo suyo vino, pero los suyos, o sea, vino a lo suyo, a lo que le pertenece. Eso es lo que nos dice la palabra. A lo suyo vino, pero los suyos, los que viven en lo que le pertenece, no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, les dio entonces a ellos la potestad de ser hechos sus hijos. Nuestra bendición es que Dios, el linaje no humano y que es 100% real y único, nos adoptó como sus hijos. A todos. Y a todo esto se le llama gracia o favor directa de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la gracia de Dios o el favor de Dios se inclinó a nuestro lado. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quién era usted? Y su gracia nos cubrió, su gracia nos perdonó. Ahora Jesús está a punto de dejarnos saber cómo es la verdadera adoración. No es a dónde, sino a quién adoramos. Y estoy más que convencido que los que estamos aquí estamos con nuestra mente clara que adoramos al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. ¿Adora a ese Dios usted, iglesia? Al único Dios verdadero. Al Dios que adoramos es el Dios que abrió el mar en dos. El Dios que mandó a su Hijo a la cruz. El Dios que hizo alimentar a 5,000. El Dios que le daba de comer a aquellos seguidores que andaban con Jesús, que multiplicó los panes y los peces, al Dios que hizo todos los milagros, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo las estrellas, que separó la tierra del agua y que hizo todas las cosas y que al final dijo Dios y vio Dios que todo era bueno. A ese Dios adoramos, a ese Dios servimos. Recordemos que Jesús ya había dicho en Juan 2:19, Jesús respondió y le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Haciendo énfasis que Él era el nuevo templo a quien debíamos ahora adorar. En ese entonces no lo entendieron y creo que lo vimos hace un tiempo atrás cuando estudiamos el Evangelio de Juan.
Entonces en el versículo 22 nos dice que lo mismo, nos dice básicamente lo mismo, pero en diferente forma. Vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. No es que adoren a este monte, sino que no conocen en verdad a quién adoran. O sea, Jesús lo que le está diciendo a la mujer samaritana: mira, mujer, es que no es que tus padres hayan venido a adorar en este monte. El problema es que ustedes no saben a quién adoran. Entonces Jesús le dice: de ahora, viene el momento en el cual entonces sí ustedes sabrán, como también algunos judíos sabrán, como los gentiles sabrán, que adoran al Padre, que es Espíritu. Y que tal Padre, como es Espíritu, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu también y en verdad. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los judíos sabían quién adoraban? No. Miren lo que les dice, les dice a los judíos en Juan 8:19. No me conocéis a mí ni a mi Padre. Eso se lo dice Jesús, ¿se acuerdan? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Versículo 22. Jesús le hace aquí una comparación. Ustedes samaritanos, al igual que los judíos, no saben a quién adoran. Toda esa adoración es vana. Mateo capítulo 15, versículo 9. No es verdadera adoración. Juan capítulo 4, versículo 23. Ahora, nosotros adoramos lo que conocemos. La última cláusula de esta historia, que viene desde el versículo 1 hasta el versículo 42, es el anuncio de los samaritanos que en el pueblo de Sicar, ¿verdad? Sabemos que esta es la verdad del Salvador del mundo. Cuando Jesús dice en el versículo 22, la salvación viene de los judíos y que por esa razón nosotros adoramos lo que conocemos. Quiere decir que viene un Salvador de un pueblo a quien Dios había escogido. ¿Quién era posible que los pecadores fueran perdonados? Y todo esto dependía de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el centro de la adoración. Cristo, iglesia. Sin Cristo Jesús, usted y yo estaríamos más que perdidos. Cristo Jesús es el medio por el cual conocemos al Padre verdadero. Porque a través de Cristo Jesús es que podemos llegar al Padre. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús cuando andaba caminando en el Evangelio de Juan que enseñábamos. Nadie puede llegar al Padre, le dijo Jesús, sino a través de mí. ¿Por qué? Porque después lo explicaba. Porque Jesús le comenzaba a decir: yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la verdad. Y yo soy, ¿qué le dijo, iglesia? La vida. Y nadie va al Padre sino solamente si no hubiese sido por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaríamos condenados. Pero gracias a Cristo Jesús, que se apiadó, que tuvo misericordia de nosotros, es que usted y yo hoy podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación, porque todos estamos en Cristo Jesús, solamente a través de Cristo Jesús, iglesia. Y eso es el cuadro que tenemos aquí, que esta mujer estaba a punto de entender. Esta mujer estaba a punto de entender que Cristo Jesús era el Mesías que los judíos esperaban. Lo dice al final del párrafo. Y es que al final de todo, iglesia, no hay una adoración verdadera sin Cristo. No lo hay. Jesús dijo en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. Hermanos, esto es una bofetada para aquellos que rechazaron a Jesús. Para los propios judíos. Les dice Jesús, si ustedes no me honran a mí, entonces es mentira que estén diciendo que son hijos de Abraham, que son hijos de Jacob. No, si ustedes no honran al Hijo, no honran al Padre que le envió. En Juan 5:42 al 43 les había dicho, pero os conozco
que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No he venido en nombre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, le dijo a los discípulos. Entonces Jesús les dice, la hora ha llegado. En el versículo 23, con claridad nos dice, esto cambiará. No más montes, no más templos hechos por manos de hombre. Yo soy el verdadero objetivo de la adoración, mujer. Iglesia, Cristo Jesús es el verdadero objetivo de la adoración nuestra hacia Dios. Cuando en verdad lleguemos a entender que Cristo Jesús, iglesia, es todo lo que nos une al Padre, iglesia, vamos a adorar al Señor como nunca. Vamos a caer rendido diciéndole al Padre, Padre, gracias por Cristo Jesús, porque solamente a través de Cristo Jesús es que podemos conocerte. Solamente a través de Cristo Jesús es que podemos tener entrada al reino de Dios. Ya no está más en el monte, ya no está más en templos destruidos. Él vino a morar en nuestras vidas, iglesia. Por siempre, no por un momento como era en el tiempo antiguo, que llegaba, descendía, el profeta escuchaba la voz de Dios y luego el profeta salía y hablaba al pueblo, luego era después el sacerdote que oía la voz de Dios y le hablaba al pueblo. No, ahora podemos hablar directamente con el Padre y decirle, Padre, he pecado. Padre, te amo. Padre, perdóname. Porque tu conversación, Él puede escucharla directamente. Como de igual forma, tú escuchas su voz cuando abres las Sagradas Escrituras. Entonces, para ir aterrizando, dice, yo soy el verdadero objetivo de la adoración. No más montes, no más templos, Cristo Jesús. La hora es ahora. Iglesia, la hora es ahora, cuando usted como verdadero adorador debe adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Y por qué digo eso? Porque hay muchos que están diciendo que están esperando un avivamiento. No sé si usted ha escuchado eso. No. ¿Qué hace usted esperando un avivamiento? Es usted quien va a adorar al Señor. Es usted el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, usted adore al Padre, yo adoro al Padre y hoy nos reunimos aquí como iglesia, como conjunto, como una congregación de fe para adorar juntos al Padre que está en el reino de los cielos. ¿Cómo es que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? El Padre los busca a través de Cristo Jesús, porque por Él somos salvos, por Él somos reconciliados. Por el Padre, por Él tenemos entrada al trono celestial y por Él, solamente por Él, vivimos por una eternidad. No por lo que podamos hacer, es por lo que Él ya hizo que tenemos entrada al trono celestial. Entonces, iglesia, los dejo con este pensamiento. Los lugares son irrelevantes cuando su adoración es genuina. Vuelvo y repito esto. Usted puede estar en el lugar más escondido del mundo, pero si usted es un verdadero adorador, ese lugar se convierte en el templo, porque usted es el templo y morada del Espíritu de Dios. Así es que lo invito, iglesia, a que juntos adoremos al Señor, le cantemos al Señor, glorifiquemos al Señor y creamos que Él es el Señor Él es el Señor de nuestras vidas y le adoremos siempre, siempre, siempre que tengamos la oportunidad, todos los días, a cada momento, a cada instante, tengamos en mente que debemos adorar al Señor, debemos exaltar al Señor, porque Él anda buscando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has permitido venir a tu casa. Hemos escuchado tu palabra. Gracias porque nos has hablado al corazón. Señor, te pido que al salir de este lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de tu palabra. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos en paz
en amor y en santidad. Y que el día de mañana, si a usted así le place, podamos levantarnos e ir a nuestras labores. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí hoy, reunidos para la glorificación, para exaltación de tu nombre. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Oramos y damos gracias por tu Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.